Ok, entonces, normalmente las investigaciones en economía tienen una variable X y una variable Y. Normalmente, pero eso no quiere decir que sea la única opción. Pero es lo que al menos se estila, que estudiemos el efecto de una variable X sobre una variable Y. Por ejemplo, no sé, X es la educación y Y es los salarios. X es el beneficiario de un programa social como Caliwarma y Y es el estado nutricional de los niños beneficiarios. X puede ser, no sé, el consumo de hierro y Y el nivel de anemia o la condición de anemia de un niño. X puede ser la confianza en las instituciones y Y puede ser, no sé, a qué pueda afectar la confianza de los ciudadanos sobre las instituciones. Quizás puede afectar en el gasto, ¿no? En el gasto de los hogares. Quizás si los hogares se sienten cómodos con el gobierno, se sienten cómodos con la situación de la sociedad, con más facilidad gastan. Si no hay confianza en las instituciones, quizás van a estar más temerosos sobre el futuro y no van a gastar. Eh, entonces, lo ideal es encontrar una variable X y una variable Y. Sin embargo, también existen otros tipos de investigaciones donde puede uno tener varios X y un Y. Eso usualmente se llaman investigaciones sobre determinantes. El semestre pasado, por ejemplo, un par de alumnos hicieron una investigación donde se llamaba determinantes del gasto de bolsillo en salud. Entonces, su Y era gasto de bolsillo, es decir, cuánto gastan los hogares en salud. Nosotros sabemos que normalmente si tenemos un seguro, no gastamos de nuestro bolsillo, sino que el seguro cubre gran parte de los gastos. Si tenemos, bueno, hoy en día el seguro integral de salud, que es SIS, es universal, así que todos los que no tienen seguro privado, seguro de la policía, seguro de las Fuerzas Armadas o EPS o de salud, el que no tiene nada de eso puede tener por defecto el SIS, porque es universal el sistema integral de salud. Entonces, sin embargo, no te cubre todo, ¿no? Y hay algunas especialidades que no te cubren, ¿no? Por ejemplo, psiquiatría no te cubre ningún seguro. ¿Qué más? Algunos temas sobre reconstrucción, no sé, cuando tienes algún problema bueno, hay cáncer de mama y eh, te extirpan y la reconstrucción usualmente no se financia con el seguro. Entonces, igual hay que tener que gastar algo de nuestro bolsillo en salud. Y los determinantes no solamente es un X, sino son varios X, ¿no? Puede depender de dónde viva la persona, si es área rural, urbano. Puede ser también el género de la persona. Puede ser la condición de pobreza de la persona. Puede ser el ingreso de la persona. Un montón de cosas. Esas investigaciones usualmente se le llaman determinantes de alguna variable. Determinantes de los salarios, determinantes del gasto de bolsillo en salud, determinantes de las preferencias sobre educación. Esas investigaciones estuvieron de moda hace bastantes décadas. Hoy en día ya no se estilan porque eh, deberíamos buscar literatura o marco teórico sobre varias variables X. Así que la investigación se vuelve un poco tediosa, así que no se hace mucho, pero eh, eventualmente
de vez en cuando sí aparecen algunas tesis sobre esto, sobre esa forma de investigación sobre determinantes. ¿Ya? Al menos la profesora Jennifer tiene preferencias porque la investigación sea así, solo un X que afecte solamente a un Y. Es cierto que hay otras variables X que afectan a Y, pero no van a ser las variables principales de su investigación. Por ejemplo, si alguien está interesado en gasto de bolsillo en salud, está bien, ese es su Y, pero de preferencia debe escoger solamente un X. No sé, me interesa mucho el género, entonces mi investigación que sea eh, cómo se relaciona el género con el gasto de bolsillo en salud. Quizás hombres y mujeres tienen distintas necesidades y preferencias por salud, entonces eso va a generar diferente gasto de bolsillo en salud, ¿no? Normalmente se dice que las mujeres demandan más servicios de salud que los hombres, no necesariamente porque se enferman más, sino porque tienen mayor preocupación y preferencia sobre cuidado de la salud, ¿no? Entonces puede ser un tema de investigación, me enfoco solamente en uno de los determinantes y ver su efecto en la variable Y. Traten de buscar eso, un X, un Y. Y de esa forma se van a enfocar solamente en la literatura sobre esa variable X. Yo sé que hay muchos temas de investigación que se repiten habitualmente en las tesis de la universidad. Hay un montón de investigaciones sobre pobreza, un montón de investigaciones sobre empoderamiento, un montón de investigaciones sobre productividad. Y a veces nos interesamos sobre uno de esos temas y nos preguntamos, ok, pero ¿cómo me diferencio para no repetir lo que están diciendo otros? Siempre hay hay algo por innovar dentro de las investigaciones. Entonces, yo les recomiendo que si se interesan por, supongamos, empoderamiento, pero están temerosos por saber, por creer que ya alguien investigó algo parecido, lean lo que existe sobre empoderamiento en el Perú y van a encontrar que hacia el final de la investigación, en las conclusiones, en las reflexiones finales, siempre los autores tratan de mencionar cuál es la agenda de investigación futura. Por ejemplo, creo que con Frank tenemos un paper que habla sobre empoderamiento y salud. Fácil por ahí alguien ha visto que hay un paper de empoderamiento y salud. Entonces, acá, ¿no? Empoderamiento de la mujer y demanda por servicios de salud en temas de reproducción. Entonces, si uno está interesado en empoderamiento, ustedes pueden estar interesados en empoderamiento y salud, pero ven que ya existe algo sobre eso. Siempre hacia el final, en las conclusiones, se menciona qué debilidades hay sobre esa investigación. Ustedes mismos, al leer la investigación, pueden encontrar algunas debilidades o algunos vacíos o algunas preguntas abiertas que se pueden abordar, que pueden ser abordadas por ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá, lo que, lo que a nosotros nos dificultó fue esto. Vamos a ir acá arriba. Por acá debería haber un gráfico. Creo que lo quitamos, pero debe estar acá. Es el mismo, solamente una versión más extendida.
y en español. Este de inglés es una versión corta. Este gráfico. Una dificultad con este tema de empoderamiento es definir qué es empoderamiento. Nosotros utilizamos esta propuesta que aparece en los textos de Malhotra y de Berat-Tudela, donde te dice que el empoderamiento tiene estas dimensiones: la dimensión económica, la familiar, la sociocultural, la legal, la política y la psicológica. En nuestro caso, con la base de datos que nosotros trabajamos, que era la ENDES, solamente pudimos aproximarnos a la dimensión económica, a la intrapersonal, a la sociocultural y nada más. Todo eso abajo, legal, político, psicológico, no lo pudimos abordar porque no encontramos ninguna variable que podría aproximarse a estas dimensiones. Entonces, quizás ustedes, leyendo un poquito más, pueden encontrar cómo medir estas dimensiones de empoderamiento. Hay otros autores que dicen que hay más dimensiones de empoderamiento, así que quizás también podrían utilizar esa otra definición de empoderamiento. Eso es, por ejemplo, una debilidad que se podría hacer con, que se podría hacer en otra investigación. Luego, nosotros solamente hablamos sobre servicios de salud preventivos y salud reproductiva, ¿no? Uso de métodos conceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual, controles o chequeos de VIH, pero hay muchos otros temas de salud también, ¿no? Quizás también el empoderamiento puede afectar el chequeo de cáncer de mama. Normalmente hay mucho miedo por hacerse estos chequeos, así que podría estudiarse otros tipos de efectos, ¿no? También se podría estudiar empoderamiento sobre violencia, empoderamiento sobre acceso a programas sociales, o cómo los programas sociales afectan al empoderamiento. Otra dificultad. El método que acá aplicamos es un método muy simple. Se construyen indicadores sobre empoderamiento. Uno, dos, tres, cuatro indicadores. Cada indicador utiliza varias variables de la encuesta. Para el indicador uno, que es un indicador sobre la dimensión económica, se utilizan tres variables y las tres variables se juntan con el método de factor, eh, con el método de análisis de componente principal. Entonces, se mezclan o se sintetizan esas tres variables en una sola y se convierte en el indicador uno. Igual, estas cuatro preguntas se sintetizan en una sola variable para crear el indicador 2. Entonces, ese método, análisis de componente principal, no es tan bueno. Hoy en día ya existen métodos más eficientes, ¿no? En Machine Learning existen métodos que te permiten simplificar varias variables en una sola, que quizás podrían hacerlo acá y podría salir algo más interesante. ¿Qué más? Y luego hacemos algunas regresiones simples, que no es nada difícil, pero quizás ustedes podrían aplicar un método más sofisticado, ¿no? Y sobre empoderamiento se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo que el empoderamiento puede ser afectado por el ciclo económico. Se dice que cuando estamos en auges, el empoderamiento de la mujer aumenta bastante. Y cuando estamos en recesiones, el empoderamiento de la mujer cae bastante. ¿Tiene sentido? Sí, hay literatura que sustenta eso, ¿no? Cuando hay auges, es mucho más fácil para las mujeres acceder a empleos, ¿no? Porque hay mucha oferta de empleo. Entonces, probablemente pueden ser más independientes, pueden tener ingresos con mayor facilidad y, por tanto, su poder de negociación dentro del hogar mejora y eso es mayor empoderamiento. Pero luego, en recesiones, pueden tener más dificultades para acceder a trabajos. Entonces, su poder de negociación dentro del hogar disminuye, lo que es
sinónimo de menos empoderamiento. O sea, hay un montón de investigaciones, o hay un montón de temas, perdón, que se pueden hacer. Ese tema que les he dicho, de empoderamiento y ciclo económico, no lo he visto para Perú, lo he visto para otros países, así que también puede ser un tema de investigación. Entonces, otra forma de diferenciarnos de las investigaciones que ya existen. Otra forma es enfocarnos en una población en específico. Por ejemplo, si hay uno de sus compañeros, creo que está trabajando acceso a está estudiando las billeteras digitales. Y resulta que billeteras digitales ya es un tema que se ha puesto muy de moda desde hace unos 3 años más o menos. Y hay un montón de gente que está estudiando billeteras digitales. Entonces van a encontrar varias tesis sobre billeteras digitales, pero su compañero se le ocurrió enfocarse solamente en los adultos mayores, lo cual a mí me parece bastante interesante porque los adultos mayores, al no ser nativos digitales o al haber accedido recién a tecnología a edades bastante altas, puede ser que no estén siendo incluidos en el uso de billeteras digitales con facilidad y puede haber una exclusión ahí en ellos. Sería interesante ver cuán grande es esa exclusión, o no, o quizás en realidad ya se han acoplado, ¿no? Entonces pueden solamente enfocarse en adultos mayores o se pueden enfocar solamente en la zona rural. En la zona rural ya se, ya se accede a billeteras digitales o todavía no. Se sorprenderían que sí, hay un montón de uso de billeteras digitales en la zona rural. ¿Qué más? Otra forma de enfocarnos en un grupo, quizás verlo por género, ¿no? Se sabe que hay una brecha de género, una brecha digital de género. Eh, en porcentaje, hay más hombres que acceden a tecnologías de la información que mujeres. Entonces, eso también se podría reflejar en el uso de billeteras digitales, ¿no? Y se podría estudiar cuán grande es esa diferencia eh, y qué otras variables están afectando a esa brecha de uso, ¿no? Otra forma de diferenciarnos, si estoy estudiando billeteras digitales, eh, quizás verlo cómo sucedió o cómo el COVID afectó el uso de billeteras digitales, ¿no? Quizás con el COVID eh, la gente ya no quería utilizar billetes porque los billetes pueden transmitir algún tipo de enfermedades. Ahora la gente tiene más miedo de utilizar efectivo. Entonces, quizás el COVID empujó exógenamente el uso de billeteras digitales. Pues podría ser un tema interesante. Acá también en empoderamiento, quizás podría ver qué sucedió con el empoderamiento durante el COVID. Entonces, sí, hay un montón de temas que se repiten una y otra vez. Empoderamiento, uso de billeteras digitales, temas de pobreza, temas de productividad, un montón de cosas. Pero uno se puede diferenciar de limitando tu población. Un tema que siempre también se estudia es la productividad en algunos sectores productivos. Por ejemplo, la productividad agrícola. La productividad agrícola ha sido un tema de mucho estudio en el Perú, porque el grueso, más del 95% de personas que trabajan en el sector agrícola son de pequeña producción. Son producción individual, producción de autoconsumo, es decir, hogares. Y los hogares, esos hogares son rurales y la mayoría en situación de pobreza. Entonces, la productividad de esos hogares agrícolas, al parecer, es un determinante de que estén todavía en pobreza. No son muy productivos, por tanto,
no ganan mucho y por tanto están en situación de pobreza. Por eso la productividad agrícola en el Perú se estudia bastante. Pero uno diría, a mí me gusta estudiar este tema, pero no sé cómo diferenciar. Por ahí, alguna vez leí que los hogares rurales que se dedican a la actividad agrícola, que tienen como jefa de hogar, que tienen una jefa de hogar, son más productivos que aquellos hogares rurales que tienen jefe de hogar. Y eso puede ser interesante. ¿Por qué se explica eso? Por la aversión al riesgo. Las mujeres, psicológicamente, ya se ha comprobado ya en varios estudios experimentales, son más aversas al riesgo. Los hombres son más amantes al riesgo. Y eso hace que las mujeres tomen decisiones distintas en la producción. Las mujeres usualmente eligen productos que son bastante seguros y que no son muy riesgosos hacia el clima. Los hombres tratan de producir lo que les va a dar más rendimiento, pero a veces sin tomar en cuenta que el clima puede ser un factor muy determinante, o no diversifican su producción en diferentes productos y eso hace que eventualmente pueda haber pérdidas grandes, ¿no? Entonces, sí, es productividad agrícola, un tema muy investigado, pero voy a diferenciarlo porque hay un género más adverso a riesgo que otro, ¿no? Otro, productividad agrícola. Eh, Se dice que en algunos territorios del país la productividad agrícola es mucho más alta que otros. Por ejemplo, acá vamos a poner según un estudio comparativo por regiones, ¿no? Se dice que la productividad agrícola en Arequipa, en Piura, pero en Arequipa, en Piura y en Ica es mucho más alta que en otras regiones del Perú. ¿De qué depende eso? Quizás de la infraestructura, del tipo de cultivo, ¿no? O no sé, depende de las leyes. Hay una ley agraria, esa ley tendrá algún efecto sobre la productividad. Entonces, hay que chequear eso. O no sé, el mismo COVID, ¿no? El COVID quizás tuvo algún efecto sobre la productividad agrícola. Esa es una forma de diferenciarse. Otra forma de diferenciarse es utilizar métodos más recientes o más sofisticados de los que ya han utilizado los autores anteriores. Pero esa forma de diferenciarse todavía no creo que sea factible hacerlo en este curso, porque deberíamos averiguar más sobre métodos econométricos y sé que la mayoría todavía no ha llevado econometría intermedia y algunos todavía no han llevado fundamentos de econometría. Así que esa forma de diferenciarnos por el método econométrico creo que todavía no está a nuestro alcance, pero eventualmente cuando estén en tesis uno o tesis 2 también podrían utilizar un método diferente al que el común de investigaciones estaba utilizando. Acá su compañera Ángela me pregunta, ¿qué modelos y bases se suelen utilizar para la productividad agrícola? Buena pregunta. Ya. La productividad es un método, es bastante, hay mucha, bueno, productividad es un concepto que todos entendemos, ¿no? Productividad marginal, productividad del trabajador, productividad del capital, todos entendemos qué es productividad, pero el problema es cómo se mide. La forma más sencilla de medirlo, hay varias, es esta. Ustedes recuerdan que cuando estaban en micro, ¿no? Cuando estaban en microeconomía, eh, utilizaban esta ecuación, ¿no? Vamos a poner, la producción es igual a A. El A era la productividad total de factores.
L la cantidad de trabajo y K la cantidad de capital. Y acá le ponemos beta, ¿no? Nos habían enseñado eso en, en el curso de micro. Y luego lo han utilizado en macro también. Entonces, yo puedo hacer esto. Le puedo aplicar logaritmo a todo. Si acá le aplico logaritmo, sería así. Acá sería logaritmo de L más logaritmo natural de K. El exponente pasa a multiplicar. Y en los datos existe la cantidad producida de Y, es decir, la cantidad producida por los hogares agrícolas. Existe la cantidad de mano de obra utilizada. Existe la cantidad de maquinaria capital que se utiliza. Lo que no existe en la base de datos es ese A. Si no existe ese A, yo podría hacer esto. Dejar esto solito y acá restarle esto y restarle esto. Me quedaría. Ah, y acá le aumento un error idiosincrático, ¿no? El U. Y esto es un modelito de regresión, ¿no? Quiero explicar el logaritmo de A en base a la cantidad producida, a la cantidad de mano de obra utilizada, la cantidad de capital utilizada, y este U que agrega a todos los demás factores que afectan al A. ¿Qué es A? El A lo habíamos conocido como productividad total de factores. ¿Se acuerdan? Es la productividad total de factores, que también se le conoce como el residuo de Solow. Se le conoce el residuo de Solow porque nace de una diferencia, no de una resta, y se interpreta como la productividad. Entonces, eso es una forma de medir la productividad. Meto en una regresión la cantidad producida, la cantidad de mano de obra, la cantidad de capital, hago la regresión y me va a salir este valor. Eh, Ni siquiera es necesaria una regresión, ¿no? Simplemente, si tengo los datos de Y, los datos de L, los datos de K, ya tengo resto y ya tengo esto, ¿no? Ni siquiera es una regresión. Estos parámetros alfa y estos parámetros beta son parámetros estructurales que otros autores ya lo han calculado, así que ustedes lo tienen que utilizar nomás. No tienen que estimarlo, ya están estimados. O sea, haciendo esta resta ya tiene la productividad. ¿Hay otras formas de medirlo? Sí, pero esto es como que lo básico, ¿no? Los demás métodos se basan en este, solo que lo complejizan más. Pero acá hay una dificultad, L y K. L y K, si bien es cierto, son cantidades de mano de obra y cantidad de capital, en realidad la mano de obra y el capital en sí son variables eh, bien heterogéneas, ¿no? Yo puedo tener un trabajador muy hábil y otro trabajador no tan hábil. Puedo tener dos máquinas, una máquina que produce un montón y una máquina que está básicamente ahí sin funcionar. Entonces, si bien es cierto, L y K son cantidades, hay algunos autores que dicen que en lugar de cantidad de mano de obra y de capital, eh, debería utilizar eh, una medida más ajustada de mano de obra, ¿no? Por ejemplo, no sé, horas efectivas de mano de obra, eh, horas de trabajo estandarizado, capital estandarizado.
Ya, pero eso son sofisticaciones. La idea es que con esta resta yo puedo calcular cuál es la productividad de las familias o de las empresas también. ¿Y dónde está esta información de producción, de mano de obra, de capital? Todo eso, y con mucho detalle, está en la encuesta nacional agropecuaria, que es una encuesta que se hace anualmente y que tiene información de 30 y un poco más de hogares, empresas y hogares que se dedican a la producción agropecuaria, es decir, a la agricultura y a la crianza de animales. Y también existe el Censo Nacional Agropecuario, que creo que el último censo es 2012, es bien antiguo, pero también sirve. En la ENAU también hay un módulo sobre producción agrícola, con el cual también se podría hacer esta estimación, solamente que es una base de datos un poco más chiquita y tiene menos variables. Entonces pueden hacerla con ese módulo de la ENAU, pueden hacerla con la CENAGRO, o también pueden hacerla con la ENA, que es la Encuesta Nacional Agropecuaria. Con las tres es válido. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que ver? A ver, hasta ahí preguntas, chicos. Relevante. Siempre pregúntense, este tema de investigación que yo estoy haciendo, yo lo leería si lo encuentro en internet. Entonces, traten de su tema de investigación, además de ser un tema interesante y relevante, muéstrenlo para que sea atractivo para otras personas. ¿Qué formas hay para mostrarlo atractivo? Primero, el título. El título traten de ponerlo de forma interesante, en forma quizás de pregunta, quizás en forma de eh, un título un poco provocador. Creo que los expertos en eso son los chicos del IEP, los del IEP, Instituto de Estudios Peruanos. Ellos ponen títulos interesantes a sus investigaciones. No solamente ponen efecto de tal cosa sobre tal cosa, efecto de tal cosa sobre tal cosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, investigaciones, publicaciones. Argumentos es la revista del IEP, es una revista indexada. Eh, Recién va en su volumen 4 porque recién desde hace 2 años está indexada. Existen versiones anteriores de argumentos, pero no estaba indexada. Era una revista solamente eh, del Instituto de Estudios Peruanos, pero no estaba indexada a repositorios externos. Recién desde el 2021. Por ejemplo, un título provocador que dice, eh, ¿cómo Guatemala desafió los pronósticos? ¿No? Entonces uno se intriga, ¿no? Ah, qué interesante. La gente creía que no le iba a ir bien a Guatemala y parece que sí le fue bien. ¿Por qué? Buscando el corazón del cerro, la nueva minería comunal en Colquemarca, ¿no? Pero yo sé que el título, a veces uno dice, voy a ponerle cualquier título, pero el título pesa bastante. Así que, no sé, dedíquenle unas horas a reflexionar y buscar una frase interesante, ¿no? Quizás pueden utilizar alguna referencia de literatura, alguna frase conocida sobre, sobre un tema relacionado, porque, vamos a ver otro. Por ejemplo, acá, ¿no? Hacia un escenario más fragmentado. Y le ponen entre comillas aún más fragmentado, ¿no? Entonces, esos recursos literarios, esos recursos pueden ayudar como que a que se vea más interesante, ¿no?
Así que no, acá otro, siempre de pie, nunca de rodillas, ¿no? Esa es una frase seguro de algún personaje de la historia y la han utilizado para que el título suene bien, ¿no? O también pueden poner en forma de pregunta, ¿no? No sé, si estamos estudiando el tema de productividad y mujeres, podemos poner el título, ¿las mujeres son más productivas que los hombres? No sé. Um, ah, no se me ocurre un título ahorita, ¿no? Una investigación que hicimos con Franke, por ejemplo, empezamos con esto, ¿no? En el otro extremo, ¿no? Esto, por ejemplo. En el otro extremo es un libro de literatura que suena bonito, en el otro extremo. Entonces lo utilizamos para predisponer al autor a decir, entonces parece que Caliwarma se va a los extremos. Caliwarma no es no es un programa social con efectos homogéneos, puede tener efectos muy heterogéneos. Y luego ponemos la pregunta de investigación y suena interesante, ¿no? Entonces, no vean al título como algo obvio, sino que en realidad puede ser la ventana para que la gente se interese en leer su investigación. Y luego, cuando empiecen a hacer su texto, siempre empiecen con un párrafo que sea algo provocador o algo interesante. Por ejemplo, si están hablando sobre empoderamiento y salud, pueden empezar de alguna forma con algún dato impactante, ¿no? No sé. eh, las mujeres tienen una tasa de mortalidad doble de la mortalidad de los hombres. Es algo impactante, ¿no? No estoy inventando el dato, ¿no? No creo que sea así, pero es un dato impactante, ¿no? No sé. Las mujeres son más propensas a sufrir tales enfermedades que los hombres. El doble de mujeres muere a causa de tal enfermedad en comparación a los hombres. Si estoy hablando de violencia, puedo poner, no sé, 7 de cada 10 mujeres ha sufrido violencia en algún momento de su vida, ¿no? Es un dato impactante, ¿no? Un montón, 7 de cada 10, y eso es un dato real, ¿no? Eh, si estoy hablando de productividad y mujeres, podría decir, solamente el 10% de hogares en el Perú tiene jefa de hogar. El resto, el 90%, tiene jefe de hogar. A pesar de eso, la productividad de las mujeres es el doble de la productividad de los hombres en el ámbito agrícola. Entonces, como que te llama la atención ese primer párrafo y dices, ok, qué interesante, quiero seguir leyendo. Entonces, empiecen su justificación, su introducción, con algún dato así. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que empezar así y por qué tienen que justificar una forma interesante? Porque su tesis, si bien es cierto, es un texto académico, también es un ejercicio de contar una historia. Vean su tesis como una narración de algo que ustedes, la estructura de su texto. No es que sección uno, sección 2, sección 3 y cada sección está desligada totalmente, sino que haya fluidez en la narración. Piensen que están contándole su, su investigación a un amigo. Claro que eventualmente cuando hagan su revisión de la redacción, van a tener que cambiar algunas palabras, van a tener que modificar a un lenguaje un poquito más formal, un poquito más técnico, más económico, pero empiezan escribiendo como si estarían contándole su tesis a un amigo, ¿no? O a sus papás o a sus mamás.
Eso. Ya, ¿qué más? Ya les conté la semana anterior que tienen que utilizar solamente papers que sean que sean de revistas indexadas, revistas conocidas. Los datos. Si bien es cierto, en esta parte, en este curso no necesitan tener la base definitiva, pero lo que sí tienen que saber es si existe alguna base de datos con la cual se puede hacer. Lo común es que siempre los chicos se emocionan mucho y se van por temas tan específicos donde no hay base de datos. Por ejemplo, hace algunos semestres, un chico ya en tesis 2 me vino a buscar y me dijo, ya hice seminario de tesis, ya hice tesis uno donde mi tema de investigación era anemia a nivel distrital, separado por género. Ya no me acuerdo exactamente si es la variable X o la Y, pero él necesitaba los datos de anemia distrital separados por género. Es decir, necesitaba la incidencia de anemia para Pueblo Libre, para las mujeres que viven en Pueblo Libre. Necesitaba la incidencia de anemia para Pueblo Libre, pero solamente para los hombres. Luego también la incidencia, no, sí, para cada uno de los distritos y separado por hombres y mujeres, ¿no? Para Jesús María, no sé, en Cusco existe el distrito de San Sebastián, de Huancha, para todos los distritos en el Perú, que son más o menos 1800, un poco más de 1800, necesitaba la anemia separada por hombres y mujeres. Y ya había hecho su marco teórico, ya había hecho su justificación, su introducción, su revisión de literatura, ya había eh, propuesto su modelo, ya estaba en tesis 2 y solamente le faltaba hacer sus regresiones y encontrar los datos. Y resulta que estos datos de incidencia de anemia a nivel distrital separado por género es imposible de tenerlo, imposible, porque no existe una base de datos en el Perú que tenga inferencia de salud a nivel distrital y peor aún que lo pueda dividir en hombres y mujeres. Lo máximo que se puede tener es incidencia a nivel distrital, pero a nivel departamental. Y eso, y a las justas llegamos a nivel departamental. Entonces, la tesis del chico era muy interesante, estaba muy bien justificada, estaba muy bien en su revisión de literatura. El problema es que no existían datos, así que en tesis 2 ya tuvo que cambiar su tema de investigación radicalmente. Entonces, desde ahora, traten de ver si existe una base de datos que sea relevante para ustedes. Yo sé que ustedes todavía no han visto mucha econometría, pero pregunten a sus profesores del seminario de tesis, a sus JPs, pregunten a los profesores de econometría, búsquenlo en sus oficinas y díganle, mi tema de investigación es este, ¿usted conoce alguna base de datos que se pueda utilizar? Y así que les va a decir, ¿no? Ningún profesor se conoce todas las bases existentes, ¿no? Por ejemplo, yo recién hace unos meses me enteré que había una encuesta de de Ociptel, creo, o de Ocinermi, creo, sobre uso de tecnologías de la información en el sistema bancario. No sabía. Tampoco sabía que las bases de datos de la prueba PISA estaban disponibles para todos, de uso abierto. Pensé que era una base de datos restringida solamente para los gobiernos, pero no, está libre. Y así hay un montón de bases que yo no conozco, pero que quizás otros profesores conozcan, así que pregunten a varios. Entonces, lamentablemente, bueno, Perú es un país que está muy adelantado en temas de datos. El INEI quizás es uno de los mejores institutos de estadística de Latinoamérica, pero tiene limitaciones, sobre todo presupuestales. Así que por eso
no tiene muchas bases de datos. Tiene muchas bases de datos, pero no al nivel de Estados Unidos, Canadá o Inglaterra o Alemania. En Alemania, por ejemplo, y en Estados Unidos se podría calcular esto, incidencia de anemia a nivel, ahí no es distrital, a nivel de condados para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque allá sí tienen el registro universal y único de los historiales médicos. ¿Se han dado cuenta de cuando ustedes van acá en Perú a una clínica, su historial no contempla las atenciones que han tenido en un hospital distinto o un policlínico distinto? Ustedes, o sea, por ejemplo, yo que me atiendo en la clínica Centenario, mi historial de ahí es distinto al historial que está en el centro de salud de la PUC. Cuando voy a visitar a mi familia en Cusco y voy a un hospital de Cusco o una clínica de Cusco, mi historial médico es distinto allá. Entonces, cada institución médica tiene su registro de historias clínicas. En Estados Unidos, esa historia clínica es universal. Vayas al hospital que vayas, el historial se comparte. Y ese historial, si bien es cierto, tiene confidencialidad, eh, sí hay algunos datos que se pueden acceder, sobre todo incidencia o porcentaje de gente que sufre enfermedades de algún tipo. Entonces allá sí se puede saber la incidencia a nivel de condados y separado por género o por varias características. Pero en el Perú, no. Entonces hay que tener cuidado sobre eso. Ok, chicos, y algo más para terminar es, cuando hagan la búsqueda de literaturas sobre marco teórico, principalmente traten de buscar esto. Eh, Anemia, no. Averiguar. La mayoría de investigaciones, sean de micro, sean de macro, sean de finanzas, sean del tema que sean, deben tener estos gráficos que voy a mostrarles acá. Estos gráficos. Las variables que ustedes utilizan no son variables que existen en el vacío, son variables que existen en un entorno. Por ejemplo, acá cuando hablamos de obesidad, se entiende que la obesidad de un niño se enmarca en las condiciones de su hogar, así que depende de las características de su hogar. Por ejemplo, la genética. Hay niños predispuestos a la obesidad porque sus padres también son predispuestos a la obesidad. Puede ser por las condiciones donde vive. Quizás vive en una zona de hacinamiento, quizás vive en un lugar poco limpio y eso puede afectar su situación de salud. Pero el hogar también vive en un contexto más grande, que es el barrio, la comunidad local. Entonces, ahí, por ejemplo, puede afectar la oferta de alimentos. Algo interesante, por ejemplo, es que en la sierra peruana hay niños no tienen, hay niños muy sanos, a pesar que son muy pobres. Eso sucede, por ejemplo, en las zonas pecuarias, en las zonas donde crían animales. ¿Por qué? Porque los niños comen los desechos o la sangrecita, las vísceras de los animales que son, eh, que son criados y luego vendidos, ¿no? La sangrecita, las vísceras, que a veces se venden o que no se venden porque pagan muy poco, son dados a los niños, a la familia. Entonces, en esos lugares, la oferta es muy fácil de acceder a esos productos y por eso los niños, a pesar que son pobres, son muy sanos. Pero ese entorno local se enmarca en algo más grande,
que es el entorno nacional, donde hay mucho impacto sobre las políticas públicas. Las políticas públicas, las decisiones de política pueden afectar al entorno local, el entorno local puede afectar a los hogares y el entorno de los hogares afecta a los niños. Entonces, esto se llama, por ejemplo, modelo ecosocial de los factores asociados a la obesidad infantil. Acá hay otro, por ejemplo, muy parecido, modelo socioecológico de la doble carga malnutricional, que básicamente dice lo mismo, pero es de otro autor. Sí, ahorita toca asesoría, ya voy a acabar en un toque. Entonces busquen eso. Otra, otros grafiquitos que son interesantes, por ejemplo, si están trabajando en algún tema macro, traten de ver esto. En el reporte de inflación, por ejemplo, aparece en las primeras páginas un gráfico donde se relaciona las variables más importantes. Acá te dice la política monetaria, que es básicamente manipular la tasa de interés u otros instrumentos, afecta al tipo de cambio, el tipo de cambio, bueno, aparte del tipo de cambio, afecta la tasa de interés, la liquidez de crédito. Esas tres variables afectan la actividad económica y la actividad económica afecta la inflación. La inflación tiene una doble relación con expectativas de inflación. Mayor inflación genera más expectativas de inflación y más expectativas de inflación genera más inflación. Y acá está el sector externo que afecta por estos canales a la economía. Los choques de oferta afectan las expectativas de inflación, choques de demanda también, choques financieros también. Entonces, esto es como que una relación de canales de cómo afectan las variables unas a otras. Y busquen hacer esto. ¿Sí? Si, por ejemplo, fuera caliwarma y obesidad, acá adelante pondría caliwarma y acá hacia el final podría poner obesidad. Y pongo los canales mediante los cuales caliwarma afecta a la obesidad. Porque la dirección o el efecto no es directo, ¿no? No es que el niño se inscribe a caliwarma y mañana mismo ya es obeso. No, sino que existe un conjunto de canales. Por ejemplo, uno accede a caliwarma, entonces eh, tiene mayor aporte de proteínas y el mayor aporte de proteínas genera obesidad. Eh, Acceder a caliwarma puede hacer que tengan doble desayuno, porque desayunan en la casa y también desayunan en el colegio. Y eso les da un doble aporte de alimento y eso finalmente genera obesidad. Entonces, traten de hacer este grafiquito de canales para que ordenen sus ideas, para que su marco teórico se ordene y también para que el que lea eh, tenga una noción visual de lo que están tratando de explicar. Entonces, todos, el tema que tengan, traten de tener un gráfico así con flechitas para su tema. Yo sé que la mayoría va a encontrar estos gráficos en su búsqueda bibliográfica, lo pueden copiar a su investigación ustedes. Si no encuentran, traten ustedes de hacerlo, de dibujarlo. eh, eh, y también puede ser que encuentren un grafiquito, pero que esté incompleto. Entonces ustedes lo completan, ¿no? Lo completan y abajito ponen elaborado por elaboración propia en base a tal investigación. Entonces traten de hacer eso porque es muy útil. Ok, chicos, creo que me pasé tiempo. Hoy día nos toca asesorías. Ok, chicos. Entonces, hasta ahí esa parte de ayudarlos un poco con consejos y conversar con ustedes. Ahora sí, vayamos a las asesorías. Saben que las asesorías no tienen que conectarse todos, solamente los que están inscritos en el Excel, así que normal si se desconectan los demás. Pues cuídense, chicos, me quedo con los que tienen asesorías.
¿Qué tal, chicos? ¿Está Gabriela? No está, creo. Aquí estoy presente. Cuéntame, Gabriela. Dije, bueno, no sé, estaba, después de la asesoría con Jennifer, estaba tratando de ver más que nada, papers que tengan que ser los principales para la investigación, pero me he dado cuenta a un punto, tal vez no tengo, creo. O sea, más que nada los papers son determinantes, análisis, ¿no? Pero no es como que un efecto directo. Entonces es un poquito que me está, creo, preocupando. ¿Cuál era tu tema? ¿Cómo es que la educación financiera puede impactar en el ahorro de las personas? Financiera en ahorro, ¿no? O sea, Sí, datos creo que sí hay, ¿no? Pero te refieres a que no hay literatura. sí, la literatura creo que eso me está complicando un poquito, Ajá. porque traté de buscar, a ver, por acá tengo, o sea, literal, todas mis investigaciones, todos los papers que he descargado, pero son más determinantes, análisis, Pero y, dentro de y los, no corren, o sea, algunos corren. dentro de los determinantes aparece educación financiera. Ah, sí, pero no es como que al momento de que el paper vaya a correr algo, fuera lo principal, ¿no? Bueno, en realidad no importa mucho que no sea el principal. La idea es que dentro de la investigación sí lo considere. Claro que Ah, ya. lo ideal es Ujú. que al menos encuentres uno o dos papers que sí tengan la dirección, eh, esta dirección, ¿no? Que su variable principal sea educación y su Y sea ahorro. Trata de encontrar uno o dos que sí eh, tengan esa relación directa. Los demás, si aparece como determinante, si aparece como una variable, como una covariable adicional, también está bien. Ah, ya. De ahorro Y financiero y ahorro, creo que hay un montón para India. Para India hay un montón. sí, justo encontré varios de Zimbabue. Ujú, Bueno, encontré uno de Zimbabue en JSTOR, pero, o sea, como me estaba preocupando porque en algunos casos no corrían. O ujú, sea, si corrían, corrían muy poco, ujú, pero porque sí encontré, o sea, cuál es el método que están utilizando, pero como que no tanto como pensé. ujú. Y también busca esto de, ¿qué es educación financiera? Supongo que implica un montón de cosas, ¿no? No sé, conocimiento sobre tarjetas bancarias, haber asistido a algún tipo de taller o haber estudiado algún tipo de carrera asociada a las finanzas. Entonces, no solamente busques con educación financiera, sino con las cosas que implican educación financiera, ¿no? Ah, Eh, ya. por ejemplo, no sé, se me ocurre. ¿No? Ah, Creo que hay el Banco Mundial que en la India hace estas charlas sobre economía familiar. Entonces, como que sobre todo a las mujeres les da charlas sobre cómo organizar sus finanzas dentro del hogar, ¿no? Tiene un nombre particular esas charlas, no me acuerdo, pero es parte de la educación financiera, ¿no? Entonces, quizás esas investigaciones también te pueden servir, ¿no? Entonces, trata de desagregar qué es educación financiera y busca esas cosas que están dentro de educación financiera, ¿no? Porque el mismo hecho de haber estudiado economía o finanzas o ingeniería industrial o ingeniería económica ya es un factor, por ejemplo, de que sí tienes conocimiento de finanzas, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, si hay investigaciones de que, de que la gente que ha estudiado carreras relacionadas a las finanzas eh, ahorra menos, Ujú. lo cual es curioso, porque debería ser al revés. Y los que han estudiado carreras asociadas al arte ahorran más. Es raro, pero sí, sí he visto alguna investigación. Entonces, trata de abrir las palabras que estás buscando en la literatura, porque dentro de educación financiera hay más,
Yo qué digo. Pensé que ya tenía que captar todos los papers que había encontrado. No, Okay, thank tranquilo. you. Que Gabriela, suerte. ¿Está el Dair por ahí? Sí, Diego, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, estoy acá. ¿Qué tal, Dair? Cuéntame. Diego, ¿qué tal? Mi tema es apertura comercial y crecimiento económico. Y la variable es ahí el PBI, ¿no? El crecimiento. Ah, Mis dudas más o menos eran... Sí, ¿me decías? no, cuéntame, cuéntame. Ya. Lo que habíamos conversado en la asesoría anterior es esto de primero ver qué países y Ah, luego cómo voy a medir apertura comercial, ¿no? ujú. Entonces, más por el tema de diferenciar mi tema. Entonces, justo me comentaste esto de que hay un trabajo, ¿no? O habías leído, creo que, cómo medían la apertura comercial a nivel geográfico. Eh, He encontrado ese trabajo, es de la Pacífico, y esa era mi duda, ¿no? O sea, creo que podría trabajarlo así. No sé qué opinas, si lo ves muy complicado, porque lo que estoy leyendo es con logaritmos y lo miden con el tamaño del país, ¿no? Y lo otro es que estaba pensando, viendo toda la literatura, creo que mejor voy a agarrar la Alianza del Pacífico, ¿no? Que sería Perú, Chile, Colombia y México. Entonces, mis dudas más o menos ahí son si crees que voy a encontrar data, ¿no? Sobre todo en los demás países. De Colombia creo he encontrado trabajos que ya han hablado de Colombia y uno lo saca del Fondo Monetario, creo, y el otro, y no me acuerdo la fuente. Pero, o sea, quería hablar de eso, de las fuentes. Esa era más o menos mis dudas. ¿Qué país? Si está bien esos países agarrar por la data y lo de la medida de apertura comercial. Hay muchos papers que la mayoría solo hace lo común, ¿no? Exportaciones, importaciones y sobre el nivel. Y, y ya, entonces eso era, ¿no? Más para diferenciarme que otra cosa. Sí. Como te contaba, apertura comercial se puede medir de muchas formas. La forma típica es el porcentaje del PBI que representa la suma de importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, sumas exportaciones, importaciones, lo divides entre el PBI y eso es como que el grado de apertura comercial. Pero al menos a mí no me gusta porque es medio raro, ¿no? Porque estás, en realidad no es apertura comercial, sino es resultado de la apertura comercial, ¿no? Cuán grande es la importación, exportación es resultado de la apertura. No me gusta Está utilizar bien. ese, pero hay otros índices, por ejemplo, índices que miden las leyes y cómo, o sea, por ejemplo, eh, cuán amigables son las leyes con la apertura comercial. Esos índices creo que, por ejemplo, lo tiene el Banco Mundial. Trata de buscar acá en World Bank eh, Indicators, que tiene una base de datos enorme. Ahí debe haber algún índice sobre apertura comercial eh, para la mayoría de países. Y ese índice de apertura comercial debe estar medida según leyes, cuán amigables son las leyes con la apertura comercial. Y así hay otros índices, hay varios. Así que no te preocupes por eso. Eh, yo que tú empezaría con una gran cantidad de países, porque supongamos que vas a utilizar los datos de Perú como Ujú. principales. Los datos de Perú vas a tener máximo desde 1950 hacia atrás y casi imposible. Inclusive puede ser que solamente tengas desde 1975, pero en el mejor de los casos vas a tener desde 1950 hasta el 2022. Eso serían 50, 70 y tantos años, ¿no? Entonces, eso no va a ser suficiente para una regresión. Si esos 72 años lo multiplicas por 5 países, ya tendrías como 350 y tantos, más de 350. Ya sería interesante, pero de todos modos son solo 5 países, ¿no? Entonces, lo que yo haría en tu caso es tratar de escoger un grupo más grande. Por ejemplo, países de ingresos medios, ¿no?
Perú pertenece a los países de ingresos medios, así que ahí estaría Perú, ¿no? Ah, ya, está bien. Alianza del Pacífico es muy poquito, ¿no? Son 5 países, si no me recuerdo, así que, o 4, creo. Entonces, me parecería muy poquito, ¿no? Yo lo haría con países de ingresos medios. ¿Y sabes quién es muy capo en esto? Jiménez. Trata de hablar con Jiménez, profesor Jiménez, que, Sí, sí. que aunque yo sé que le tienen un poco de miedo, es bien amigable, sobre todo cuando le van a hacer preguntas. Como profesor en clase es bien estricto, pero cuando le pides consejos es muy buena gente. Él estoy segurísimo que te va a dar más luces sobre, sobre indicadores de apertura y también sobre qué países elegir, porque él lee bastante sobre eso. Pero en mi Ya, caso, yo te recomendaría países de ingreso medio, porque es varios países. Y, y cuando hagas el indicador o cuando encuentres el indicador, no solamente utilizas un indicador, utiliza varios para comparar cómo cambia el uso del indicador en tus resultados. Entonces, puedes utilizar ese indicador de leyes amigables a la apertura comercial, pero también podrías utilizar el otro que es simplemente suma de exportaciones e importaciones como porcentaje del PBI. Y si encuentras otro también, ¿no? Eso es normal, utilizar varios indicadores sobre la misma variable. ya. Y eso lo mediría, no iría todo en el trabajo, ¿no? Sino como para comparar nomás, y ya Claro, decidiría como que el para que más me comparar. convenga. Para comparar. Vas a tener Ya, un indicador principal, pero para comparar utilizas adicionales. ya, ya. Diego, ¿te puedo compartir un rato pantalla, por favor? A ver, A ver, uy, perdón. No. Ya puedes compartir. a ver. Ya, a ver. Esto es lo que te encontré sobre geografía. Esta es. Y sobre lo que mencionas o sea, el escoger los países varios y después diferenciarlos sobre ingresos, creo que he encontrado uno. Me parece haberlo leído, no lo tengo en la mano, pero sí, ¿no? Lo que menciona es esto, ¿no? Que, por ejemplo, con países con niveles bajos de ingresos, la apertura comercial no hay tanta causalidad, con los países de ingresos medios sí, con los ingresos altos hay totalmente, incluso bidireccional. Ujú. También hay encontré otro con instituciones fuertes, entonces voy a leer sobre eso mejor, ¿no? Pero ya eso quería comentarte. Y esto, ¿cómo ves esta medida para la apertura comercial? Bueno, acá apertura comercial es tu variable Y. Pensé que era tu variable Mi X. variable Y. ¿Ah? Pensé que era tu variable X. Ah, Si es tu, claro. si es tu variable Y, creo que ese modelo está súper bien. O sea, no necesitas buscar otro indicador de apertura. Porque acá sería, Ya, entonces lo ves bien. sí, o sea, tal como está ahí en la ecuación, sí, me parece bastante bien. Ahí estás explicando la apertura comercial, ¿no? Ya. Y referente a la medida, no lo ves complicado ni nada fuera No, de lo. no para nada. O sea, Ay, exportaciones, importaciones, tienes datos abiertos, área, población, Locked y oil. En ese caso supongo que se está enfocando en países productores de combustible, ¿no? Así que, ujú, ujú. entonces, sí, todos esos datos están abiertos, o sea, todo está en el Banco Mundial, eh, fácil de descargar. Ya, ya Diego, genial. Muchas gracias. Y nos vemos, Que hasta luego. chicos, Camila, Jaime, Nicole y Marco. Chicos, ¿creen que podemos reunirnos más tarde? Tengo que ahorita un problema. Les escribo, ¿creen que podemos conectarnos en la tarde con ustedes? Diego, yo no sé si puedo en la tarde, pero mi duda era chiquita, si no te la puedo mandar por correo.
Sí, porfa, tengo que... Ya, ya te mando por correo. Entonces, ah, gracias. Marco, claro, te voy a mandar un correo, le voy a mandar un correo a todos, a Marco, a Mila y a Nicole, para ver si nos juntamos un ratito en la tarde, ¿sí? Porque tengo que salir hacia la universidad y no voy a llegar. Gracias, Diego, cuídate. Cuídense.